¿desde qué momento a usted se le dijo, mira, Dios existe? ¿A qué edad usted recuerda que le hablaron de Dios? Piense, ¿a qué edad? Probablemente entre los 4, los 5 años le comenzaron a hablar de Dios. Y probablemente desde que nació ya lo bautizaron, ya empezaban a tomar decisiones espirituales sobre usted. Entonces, es imposible que una persona diga, a mí nadie me contó de este mundo. Claro que te contaron. Lo que pasa que no eran conscientes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría le cerraron la glándula pineal el momento en que fueron bautizados. Eso fue el gran problema. Y claro, después hay que luchar para obtener todas esas aperturas que se hacen a través de la limpieza energética de la sangre y el ADN cósmico. Ahora analicemos el segundo momento. En el mundo cósmico es donde se toman muchísimas decisiones, incluso mucho antes que tú encarnes en este planeta, mucho antes de eso, tú haces tus pequeños arreglos, tus pequeños ajedrez de cómo quieres vivir tu vida. Y hay otra parte en donde Dios decide qué vas a vivir y qué no vas a vivir. Y una pequeña parte, tú decides dentro de todas las opciones que te ofrece la divinidad, Dios, el cosmos, el universo, de las cosas que vas a vivir. Entonces, Dios te ofrece un abanico de opciones que tú tienes que elegir. Y luego Él elige otro tipo de opciones que tú vas a vivir. Dificultades, facilidades, causalidades, casualidades, diosidencias, problemas, soluciones. Todo eso, Él decide lo que vas a vivir. Pero tú también decides dentro de un cúmulo de opciones que Él te da antes de nacer. Esa parte es bastante importante. ¿Por qué? Porque una gran parte de las personas desconoce que una buena parte de las decisiones que hemos tomado o que estamos viviendo, nosotros las tenemos antes de nacer. Les voy a explicar un poco esto, que es muy importante que lo manejemos. Incluso en la Biblia, a Jeremías se le dice, yo ya te conocía antes de que tú nacieras. A Isaías también se le habla que antes que nacieras y que se formara, dice Dios que él ya lo conocía. Es decir, que el ser humano en otro plano ya existimos, ya somos seres espirituales. Es más, en el mundo de la reencarnación, fíjate qué interesante esto. Porque yo he escuchado cuando las personas que hipnotizan dicen, vamos a hacer una regresión. Si vos te fijas, casi siempre la regresión es a la vida anterior física. Por ejemplo, yo decidí nacer en El Salvador. En mi anterior reencarnación, probablemente fui un egipcio. Y en la anterior reencarnación, probablemente fui mexicano. Y en mi anterior, probablemente fui africano. Fui el negro de WhatsApp. Probablemente. Entonces, nos damos cuenta de que siempre se remite a la reencarnación, pero en estado físico. Pero muy raramente alguien te habla de ese paréntesis. ¿Qué sucede en el paréntesis antes de reencarnar? Ok, tú mueres. Y esta parte del tiempo, del espacio-tiempo donde somos seres espirituales, ¿no cuenta o sí cuenta? Porque es muy raro el que remite a esa vivencia espiritual antes de reencarnar. En el mundo espiritual se puede dividir como colonias, llamémoslo de esta manera. Son colonias espirituales, pero gigantescas, en los cuales no solamente existen humanos terrestres, también existen extraterrestres. Extraterrestres que pueden ser de este sistema solar, de otra galaxia, de constelaciones, los seres intraterrenos, todos vamos a parar a esas colonias de los mundos espirituales, todos. ¿Ok? Incluso las personas que han sido abducidas, esta parte es muy interesante la que vamos a hablar, porque hay personas que han sido abducidas y estas personas que son abducidas, fíjese usted que antes de ser abducidas es que ellos ya pactaron que van a ser abducidos.
Aunque parezca muy loco lo que le estoy diciendo y descabellado, es así. En el mundo espiritual, cuando se acercan otro tipo de conciencia, llamémoslo así, conciencias espirituales, y nos piden un favor, nos piden, por ejemplo, que un ejemplo en mi caso, supongamos, vienen y me dicen, oye Larín, ¿sabes qué? Me gustaría de que tuvieras una experiencia por nosotros y en su momento vamos a llegar, te vamos a abducir, nos entregas esa información que nos va a ayudar a solventar problemas en nuestro planeta. ¿Nos puedes ayudar? Si yo digo sí, el sí es sí. Ya es un trato el que has hecho, ¿ok? Reencarnas aquí y de repente a los 20, 30 años te encontrás con unos seres alienígenas y te abducen. Claro, probablemente tú, como has olvidado eso, vas a decir, oye, vinieron unos cabrones del cielo, me llevaron, me inyectaron, me pusieron cosas, me sacaron sangre, me hicieron estudios y después me dejaron ahí. Claro, es que no tenemos memoria, que nosotros ya habíamos acordado ser abducidos y decidimos vivir una experiencia a la cual esa experiencia, estos seres con los que hemos tenido un tipo de acercamiento, es que van a llevársela. Nos va a quedar, pero ellos van a tener acceso a eso, porque probablemente por medio de ello es que van a poder solventar algún problema que ellos puedan llegar a tener en sus planetas. Entonces, muchas personas antes de nacer ya han pactado el hecho de tener encuentros con extraterrestres o encuentros con sus hermanos de otros mundos, pero que ahora a usted le ha tocado acá. Por esa razón es que usted tiene esa nostalgia cósmica, esa nostalgia en los cuales usted dice, oye, la verdad que yo no me siento de este planeta, no me siento de este mundo, no me siento que pertenezca. Entonces, como usted no se siente todo esto, ¿qué es lo que sucede? Que usted no es de aquí, pero en algún momento usted pactó con sus hermanos de otros planetas que al menos lo vinieran a visitar. Y lo vienen a visitar por medio de sueño, por las naves o a veces en presencia física. Eso es la parte que las personas ignoran. Pero otra parte que se ignora mucho, ¿sabes qué es? El mero hecho de que tenemos cierta responsabilidad en las cosas que elegimos. Este tema de las cosas que elegimos es bastante duro, lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones o nos suceden cosas muy difíciles en nuestra vida que usted a veces dice, oye, ¿por qué me pasa tantas cosas? Pues probablemente es que tú decidiste eso para lograr una corrección de las cosas que tenías que vivir y corregir de problemas que tenías de tu vida pasada. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Una persona que antes de nacer, en su vida anterior física, probablemente tenía mucha abundancia de dinero. Tenía mucha abundancia de todo. Y con eso, esa persona, ¿qué hacía? Comenzaba a menospreciar absolutamente a todo. Entonces, al comenzar a menospreciar a todas las personas por tener cierta riqueza, esa persona al morir, ¿qué es lo que sucede? Esa persona entonces cuando muere y se le da la oportunidad que pueda llegar a corregir esa conducta que él tenía, ¿sabe qué? Él decide y dice, mira, la mejor forma de empezar a valorar y no menospreciar las cosas que yo tenía en la vida anterior y por eso me creía superior es tener escasez en esta vida. Entonces muchas personas hacen esos contratos de que en esta vida van a tener escasez económica y al tener escasez económica, claro, por más que luche y luche y luche, no va a entender de que ese es un contrato que él hizo para tener esa corrección de lo que en su vida pasada usted humilló, pisoteó y pasó por encima de muchas personas. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es deshacer ese contrato. ¿Y se puede deshacer? Claro que se puede deshacer, por supuesto. Yo aquí en las consultorías que doy he deshecho muchísimos contratos de pobreza que las personas tienen o de salud.
Claro, si es que los han hecho, ¿verdad? Entonces, esas decisiones que tomamos en el mundo espiritual no siempre las tomamos en cuenta. Y ese sí que es un craso error, el hecho de no tomar en cuenta esas decisiones. Ahora, continuamos con lo otro que tenemos por acá. Vamos a ver, aquí está. Vamos a escucharlo. He escuchado un silencio como si algo te observa, como si hay algo que te está viendo. Un silencio como si hay un espacio que se perdió, un tiempo y espacio que no está. Es un silencio muy extraño. Mi abuela me lo narraba así, que era un silencio extraño que nunca había sentido. Esa parte también quiero decirles que cuando he investigado el caso de las desapariciones, hay personas que están acompañadas del que va a desaparecer, que sienten como si algo los observara. No sé si les ha pasado, usted ha ido a un bosque o de repente se va la luz, o cuando vos te bañás, que apagás la luz y sentís que algo te está observando, pero vos sabes que no hay nadie. Pero hay algo extraño que te observa. ¿El qué? No lo sabemos. Ese es otro fenómeno que empieza a repetirse previo a las desapariciones. Pero cuando usted se baña con la luz apagada, pruebe, báñese con la luz apagada y dígame qué siente. Me lo escribe en los comentarios si lo logra hacer. Sigamos. ¿Que no tienes fotos de mi mamá? A lo que él me contó, que cada vez que él iba a tomar una foto, la cámara se averiaba. Iba a tomar y en aquel momento eran de rollos, el rollo se trababa o disparaba y salían blanqueadas. Y me dijeron, era raro, porque podían estar y yo tomaba fotos a los demás, cuando iba a ellas salían blanqueadas o se trababa. Pero para salir de la duda, iba a poner a Dios bajo prueba. ¿Cómo se iba a sentir estando en la vulnerabilidad, en el peligro? Porque si algo me pasaba, era porque Dios no me estaba protegiendo. Ese fue el momento en el que les he explicado acerca del momento en que renuncié al libre albedrío. Renunciar al libre albedrío es una de las cosas quizás más fantásticas, más lindas y más hermosas que he hecho en la vida. No le puedo decir a usted hágalo, no, son experiencias que uno va a empezar a tener. Pero yo me puse a pensar desde muy pequeño, como de los 8 años, me puse a pensar, ¿realmente tenemos libre albedrío o no tenemos? Y claro, la mayoría de personas son engañadas, piensan que tienes libre albedrío y no lo tienen. Mire, ¿el libre albedrío qué es? El libre albedrío es tener la capacidad de elegir dentro de las opciones que algo o alguien o algunos seres te dan. Es decir, vos no tenés la libertad, vos no puedes decidir, ok, yo quiero crear mi propia opción. No, tú no puedes decidir absolutamente nada de eso. Tú lo que te toca hacer es decidir dentro de las opciones, oí bien, dentro de las opciones que te dan. No podés más nada. Por ejemplo, esta organización de seres espirituales, ellos deciden qué vas a vivir. Te dicen, ok, un ejemplo. Digamos que te vas en el colectivo, en el transporte público y agarras la 204. Y también pasa por ahí la 105. Y te dicen, estas dos alternativas hay. No hay más. ¿Ok? Y tú dices, bueno, me voy a ir en la 205. Tú elegiste dentro de las opciones que estos seres, que esta organización te dio. Es decir, que tú nunca fuiste libre de crear las opciones. Eres libre de escoger las opciones que estos seres crean para que tú elijas. Y lo curioso de todo es que es como una lotería, porque fíjate esto.
te inventan el libre albedrío, te dicen, vaya, mira, tienes que vivir el libre albedrío, aquí está. Y te va mal, es tu culpa porque vos elegiste eso. Nadie te mandó a elegir eso y fuiste vos el que lo fue a elegir. Imagínate qué cabrón funciona esa organización. Yo la conocí mucho más adelante cuando empecé a hacer mucho trabajo espiritual. Conocí esa organización que son los creadores del libre albedrío. Cuando yo los conocí dije, qué bueno que yo renuncié a esa cosa. Yo no puedo decirte que son malos o que son buenos, no, es su trabajo, es el trabajo que está haciendo. Es como decirle a una leona, esa leona que es mala por cazar. No puedo decirle, es su trabajo, es su supervivencia. No le puedo decir eso. Entonces, estando en esta situación, cuando yo me doy cuenta y veo por primera vez a la organización que crea al libre albedrío, yo me impresiono porque yo digo, la gran parte de la humanidad es que está engañada creyendo que son libres. Pero no es así, no están libres. Realmente es como un juego de tontos. Es como una lotería. Piénselo bien. Usted no tiene nada seguro. Es una lotería la que usted está jugando. Jamás de los jamases usted va a tener una libertad. Jamás de los jamases. Piénselo bien. Vamos a analizar este momento. Fíjate. Tenés la universidad y el trabajo. Ok, no hay nada más. Vienen los seres que crean el libre albedrío y te dicen, vaya, mira, o estudias y terminas una carrera o vas a buscar un trabajo. No hay más opciones, solo hay dos. Esta organización te crea esas opciones. Ellos crean el libre albedrío. Entonces, venís vos y decís, ok, voy a optar por una carrera universitaria. Chévere. Entonces, empezás a optar por esa carrera universitaria. Pero resulta que en tu mente decís, bueno, voy a estudiar, saco mi bachillerato, termino la universidad, termino mi carrera y voy a conseguir un buen trabajo. No voy a batallar, no voy a batallar. Eso es lo que vos decís. Es una utopía que te ha hecho creer los seres que crean el libre albedrío de que eso es lo que tú vas a vivir. Que no hay mayor mentira que esa. Pero ellos te han hecho creer que eso es lo que vas a vivir y punto, no hay más. Chévere. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Ante qué estamos? Sucede que agarras la opción y decís, no, ¿saben qué? Pues sí, yo voy a estudiar, me voy a poner juiciosito, como dicen mis hermanos colombianos, y resulta que agarras la universidad, te gradúas y no encontrás trabajo, y terminas trabajando en Uber, que no tiene nada de malo, pero yo me he encontrado en España ingenieros en programación y me los he encontrado en Uber porque la IA los ha desplazado. Me he encontrado arquitectos y abogados en Uber y no tiene nada de malo. Pero, ¿y qué pasó con la opción que les dio libre albedrío donde supuestamente les vendió que iban a tener algo seguro? ¿Saben qué pasó? Fueron engañados. Fueron engañados. Entonces, al ser engañados, dice, rayos, qué frustración. Estudié tanto tiempo en mi vida y resulta que aquella persona que ni estudió, se fue a trabajar, puso un negocio y hoy le va bien, le va mejor que a mí, que yo que no estudié. Entonces quiere decir que no era verdad esa teoría que nos habían dado sobre el libre albedrío. No era verdad. ¿Se da cuenta? Entonces estamos todo el tiempo, si vos te pones a pensar por un momento, todo el tiempo, en cada momento, es que simplemente estamos en una lotería. Si tomás la opción que tú crees que es más segura y te va a ir bien, resulta que te va mal. Y la que vos crees que te va a ir mal, resulta que te va bien. ¿Te puedes imaginar? Pero si le quitas la autoridad a esos seres energéticos, espirituales, de que te creen a ti tu supuesto libre albedrío y renuncias a él, al menos yo me inventé un juramento, un pacto, yo me lo inventé, porque es que no existe, si vos buscas en internet, no hay nadie en esta vida que haya hecho eso.
Yo soy el primer humano, creo que en la Tierra, que ha hecho eso. Nadie más lo ha hecho. Entonces, al hacerlo, me liberé de estos seres y me liberé de todo eso. Entonces, cualquier decisión que yo cree, aunque yo lo veo venir y digo, ok, están esas opciones, yo tengo la libertad de crearme mi propia opción si yo quiero. Y yo soy el creador de mi propio libre albedrío. O Dios, cuando yo digo, no, Dios, créame tú todas las opciones, porque está cabrón ahorita donde estoy. Y ya Dios me crea la opción. Y yo, como dice Gloria Trevi, con los ojos cerrados iré tras de ti. Y listo, pues todo me sale bien, todo me sale bien. Parece que me he bañado con ruda siempre, porque todo me sale bien. Entonces, esa es la parte que me di cuenta. Los seres que crean el libre albedrío. Interesante, ¿sí o no? Interesante tema. Vamos a seguir en el análisis, porque mira, es que este canal, para mí la verdad es que tiene mucho valor, mucho significado de absolutamente todo. Sigamos escuchando. Ose Shalom bin Romab mi haces. Ya estaba anocheciendo. Esa parte, Ose Shalom bin Romab uyase. Esta oración es muy, ¿cómo te digo? Es muy profunda, tiene mucho significado para mí. Porque fíjate que recuerdo que primero la canalizo. Yo no sabía ni que era hebreo ni nada de eso. Es que yo me entero mucho más adelante que eso era hebreo. Pues resulta que canalizo esa a alguien, no sé quién, pero alguien me la da. Ose Shalom bin Romab uyase Shalom. Pues resulta que había una metodología de cómo hacerlo. Una metodología de hacer esto, pero de una forma protectora. Lo había, yo no lo sabía que había. Entonces, resulta que esta oración se tiene que hacer a los 4 puntos cardinales y es importante que tengas el movimiento que tienen las velas. Ya ves que cuando encendes una vela, el fuego se mueve así. Tu cuerpo lo tienes que mover de esa manera, y al moverlo de esa manera tenés que decir Ose Shalom bin Romab uyase Shalom. Así, lo tenés que hacer a los 4 puntos cardinales. Olvídate, esa cuestión es poderosísima, poderosísima. Entonces, yo la hice y vos no sabés de las cosas que me salvé cuando yo vivía en México. O sea, de cosas muy, muy heavy que en su momento pues también la vamos a contar aquí en el canal de Biografía Cósmica. Así que les recomiendo que hagan esa oración que está en hebreo, en el idioma que hablaba Jesús. Ahora, continuemos con esto que viene interesantísimo. Y se aparece una silueta de luz y me señala así, me hace así, que subiera esa montaña. ¿Cómo es? Esa parte, rayos, para mí me trae mucha memoria, porque aunque aquí la he contado un poco, fíjate que había como una especie como ser de luz. Un ser de luz en los cuales siempre me anduvo cuidando, siempre. Resulta que ese día que estoy relatando eso, que está en el episodio 1, me había perdido en frontera con Honduras prácticamente. Era un lugar que se llamaba San Luis de la Reina. Más o menos así se llamaba ese lugar. Entonces Honduras está muy cerca de ese lugar. Está en un departamento que se llama La Unión en El Salvador. Fui ahí, ni sé por qué razones fui, pero la cuestión que fui ahí con mi padre. Entonces, mientras estaba en ese lugar, me pierdo. Y yo estaba afligido. Y ya caía la noche, era un lugar montañoso. En esos lugares, pues dicen, no lo sé porque yo no vi nada, que ahí habían jaguares y lobos, coyotes o cosas así. Los escuchaba a los niños que decían eso, que había que llegar temprano porque habían eso. Y bueno, acuérdese que en estos lugares las personas conocen, es decir, un palo de limón para ellos es una señal y saben dónde están. Un árbol torcido, es que ellos saben dónde están. Mas, sin embargo, pues yo era un capitalino que yo no sabía nada de eso. En ese momento, yo ya estoy afligido, se está cayendo, está poniéndose ya el sol, y de repente aparece un ser de luz y me señala. Me hace, mejor dicho, a la izquierda. Se apareció y clarito lo vi y me hace así. Yo lo veo y me impresiona,
por un momento porque claramente le vi la silueta que era de un humano, pero era un ser de luz que me hace así. Y entonces yo entiendo que había que subir la montañita y que subo la montaña, la subo. Y cuando la subo, resulta que a 3 metros de donde la subo había una casa. Entonces le pido ayuda al Señor, le digo que estoy perdido y que no sé cómo llegar. Y me dice, ¿cómo se llama donde has llegado? Y ya le dije dónde era. Y me dice, ya sé, son mis vecinos. Me dijo, no, hombre, 20 minutos caminando era su vecino. Estaba de montaña a montaña. Y ya fuimos al lugar donde ya estaba mi familia. Ese momento también fue un lugar, un momento bien heavy. Así que vamos a ver esta otra parte del misterio de cómo prácticamente mi mamá desaparece. Veamos. De San Salvador. Luego de ello, me trasladan al hospital. Aquí comienza parte de mi situación, que es un poco extraña, a diferencia de la de muchas personas. En el mundo cósmico es donde se toman muchísimas decisiones, incluso mucho antes que tú encarnes en este planeta, mucho. Bueno, esta parte yo ya se las he narrado un poco, ¿verdad? Así que vamos a irnos un poco más adelante. Para la calle principal. En ese momento abren la puerta y sale y no ve a nadie. No estaba la señora que hace tortillas. No estaba. Aquí estoy narrando el momento en donde mi madre desaparece en menos de un minuto. En menos de un minuto, 30 segundos, cierra la puerta, mi abuela sale a ver y se la había tragado la tierra. A la señora de la tienda, no había nadie. Mi abuela me contaba que era un silencio muy extraño. Un silencio hasta muy incómodo. Porque de tanto tiempo era la primera vez que mi abuela había visto que en la calle no había nadie. Era de día. Era entre las 9 y las 10 de la mañana, que es la hora en donde comienza uno a hacer los preparativos para lo que se conoce en El Salvador como el almuerzo. En El Salvador, como en muchos países, se hace 3 comidas al día. Desayuno, almuerzo, que es como a las 2 a la 1, y la cena, que puede ser entre las 6 y las 7. Hay personas que lo hacen a las 5, pero más o menos ese es el rango. Hay otros países que suelen hacer 4 veces, que suelen desayunar, el almuerzo, que lo toman como a las 10, y lo que le llaman la comida, que se toma como a las 12 a la 1, y posteriori la cena. Pues estaban en los preparativos para hacer el almuerzo, la comida del mediodía. En ese momento, cuando sale mi abuela, ve que la calle está desolada. No hay niños jugando como suele ser. No había el típico vecino que sale en la calle para ver qué pasa. Aunque esté cerrada la calle, pues él siempre está ahí, observando a la nada. ¿Quién sabe qué esperan esos vecinos que se ponen ahí? Que a mí me da mucha gracia porque los he visto en todos los países donde he estado. Se sientan ahí a la par de la puerta o en la acera, en la calzada, se sientan, se acomodan, pero lo curioso es que pues no pasa nada, solamente están ahí posteando, como mucho le dice, o esquineando. Tampoco estaba. Había un gran silencio en aquellos momentos. Mi abuela entra y piensa que es la imaginación de ella, que quizá ha escuchado la puerta, ha escuchado a mi madre salir y le pregunta a otras personas que están ahí: oigan, ¿ustedes vieron a la mamá de Marcelo salir? Y todos le dijeron: sí, acaba de salir ahorita, que no estaba ahí. No, no estaba. Pregúntale a la señora de las tortillas, que estaba a continuación de mi casa, y que a esa hora suelen empezar a hacer los preparativos. Se ponen afuera en unas casas de lámina, empiezan ya a moler, a preparar toda la cocina, porque a las 11 comienzan a echar las tortillas. En El Salvador, en algunas esquinas, se acostumbra a hacer las tortillas a mano. Usted las palmea y las va haciendo a mano. Pues tampoco estaba esa señora, ni la señora de la tienda, ni niños jugando. Lo único que estaba ahí era un silencio
como vuelvo a decirlo, misterioso, cómplice, un silencio que lo he escuchado en diferentes historias, un silencio que lo he escuchado en ciertas circunstancias donde me he encontrado en mi vida. He escuchado un silencio como si algo te observa, como si hay algo que te está viendo, un silencio como si hay un espacio que se perdió, un tiempo y espacio que no está. Es un silencio muy extraño. Mi abuela me lo narraba así, que era un silencio extraño que nunca había sentido. Entonces, salen los demás, mejor dicho, yo estoy pequeño, tengo menos de un año. Entonces, salen a ver y se dan cuenta que no hay nadie. Le preguntan a la señora de la tortillera si ha visto pasar a mi madre, a lo que la gente le dice, no lo hemos visto. Entonces se quedan sorprendidos y le dicen, ¿no estaba usted aquí? Sí, pero me acabo de entrar. Fui a traer el maíz. Ok. Le preguntan a la señora de la tienda, toca, le dice, oiga, ¿no vio pasar aquí a la mamá de Marcelo? Pues ahí él dice, no lo vimos, es que acabo de entrar porque fui a pagar el chorro del agua. Ok, y cuando comenzaron a ver, era una gran casualidad que justamente en esos momentos es que todo el mundo entró. Nadie vio, ni siquiera un perro estaba ahí, no había nadie. Claro, se sorprende y dice, bueno, a lo mejor corrió, iba a tal velocidad que, pues sí, se cruzó la esquina y bueno, entonces dejaron pasar un tiempo y dijeron, vamos a esperar 1 hora, 2 horas, a lo mejor fue el centro de San Salvador, porque queda relativamente cerca de donde yo nazco. Pasó el día, la noche y no llegó. Claro, mi papá también estaba preocupado, porque no sabía qué había pasado. No había habido violencia o un motivo que uno dijera, pasó esta circunstancia. ¿Qué sucede? Cuando ya van pasando 2 días, llaman a la policía y bueno, la policía comienza las pistas y lo mismo. Era una calle que te tardas aproximadamente 3 minutos en ir caminando. No te puedes tardar 1 minuto. No te lo puedes tardar. Entonces, salen y hacen preguntas y todo lo mismo. En esos segundos que ella sale de la puerta, todos entró, nadie vio nada. Ni la vecina chismosa que siempre está ahí viendo hasta lo que no sucede, tampoco estaba. Entonces, ¿qué había pasado? Esa era una de las grandes preguntas, incógnitas. ¿Qué había sucedido? La cuestión es que hace la policía el recorrido, incluso corre, y se da cuenta que corriendo, ellos con la forma que ellos tenían, o sea, estaban en forma, esos policías, los dos ya están todos gordos, panzones, y los de antes se cuidaban más. Entonces corrían y se dieron cuenta que hacían la mitad, 1 minuto y medio, corriendo. Ella no llevaba ni calzado para correr. Bueno, la cuestión es que empiezan a hablar a la familia de ella. La familia de ella vive en otro lugar, más o menos a unas 2 horas y media de mi casa. La van a buscar y para sorpresa de todos, cuando abren la puerta de la casa de la familia de mi madre, se encuentran una casa en perfectas condiciones, sus sillas, sus muebles, comida. No hay seña que haya habido algo brusco. No hay señas. Curiosamente, abren la puerta y ven cada uno de los dormitorios. Y los dormitorios estaban en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. La cama estaba bien hecha. Y esa era propiedad de la familia de mi mamá. No era rentada, nadie la alquilaba, eran los únicos dueños. Bueno, a todo esto pues empiezan las investigaciones y se dan cuenta que
todo el linaje y toda la familia. Del lado materno, es decir, del lado de mi mamá, se los ha tragado la tierra. Nadie sabe qué pasó con ellos, qué hicieron, qué fue, nada. No había registro que la casa hubiese sido violentada, nada. Entonces comienzan a investigar qué pudo haber pasado. Y la conclusión, nadie sabe qué sucedió. Es decir, que el único representante que le había quedado a mi madre en la tierra era yo. No había nada más. ¿Ok? Para esto, yo voy creciendo, comienzo a caminar a los 13 meses y me recuerdo mucho porque mi abuela siempre me lo decía. Y quiero agregar, para ir avanzando un poquito más, una parte interesante. Les he contado que mi familia, pues todos vienen en familia de fotógrafos, reparaban cámaras, todos. Y que cada vez que mi papá iba a tomar una foto, algo interrumpía, las fotos salían todas blanqueadas, pero solo exactamente las que eran con ella. O sea que tampoco hay registro fotográfico de nada, nadie. Y eso que mi familia acostumbraba a tener fotos de absolutamente de todo el mundo, menos de mi mamá. Cada vez que iba a tomar una foto a ella, se blanqueaban, no salía, o sea, era cosa muy extraña. De hecho, la única foto que tengo yo es donde aparecen sus manos. Que ese día me cuenta mi papá que le iba a tomar una foto y de repente ella le dijo, enfócate más en el niño. Y él no le iba a hacer caso y de repente sintió como que en la mente le dijeron, enfócate en el niño. Y me tomó las fotos a mí y ella sosteniéndome atrás. Solo aparecen sus manos. No hay nada más. Esas son parte de las cosas todavía mucho más misteriosas, ¿saben? Incluso cuando he hablado después con mi papá, le digo, ¿usted se acuerda cómo era? Y me dice, es que tengo una imagen borrosa. Tengo una imagen bien borrosa de ella, no sé por qué. Es como que hay algo que no quiere que la plasmemos. Es una cosa muy, pero muy extraña. Fíjate. Pero bueno, continuemos. Bro, yo no sé qué decirte, pero yo sentía que podía dar el brinco más alto de todos y podía alcanzar a las nubes. Aquí les estoy hablando el momento en cuanto hice cómo renunciar al libre albedrío. Eso fue lo que hice y bueno, familia, espero que les haya gustado los análisis que hemos hecho el día de hoy. Y bueno, mientras tanto, pues los invito a que vayan a ver el último episodio, que es este. Vamos a verlo. Ahí lo tiene usted, mire, ahí está. Aquí les narro cómo fue mi ingreso a la isla en Noruega. Perdón, en la isla en Grecia, donde conozco por primera vez a un ser que se llamaba Sanat Kumara, que él hace 5 millones de años había visitado la Tierra porque ya habían civilizaciones. Habían muchas civilizaciones que alcanzaron un desarrollo tecnológico mucho más avanzado que este, pero tuvieron que fugarse. Entonces, acá le enseño coordenadas del lugar donde estoy, viajes que hice a Grecia, no en una vez, tuve que ir bastantes veces. Incluso hay momentos que le muestro, mira, aquí está, por ejemplo, este fue el primer viaje que hice hace como unos 8 años, previo al encuentro que tuve con Sanat Kumara. Entonces, fue una cosa impresionante. Lo invito a que lo vaya a ver después de esto. Y bueno, familia, muchas gracias por haberme acompañado en este en vivo. Nos vemos este próximo 15 de marzo en la clase que voy a dar de manejo de energías e interpretación de la energía y de las acciones. Nos vemos este próximo 15 de marzo. Este próximo 15 de marzo
daré la clase Consultor Cósmico Manejo de Energías. Será de manera virtual y es para que tú aprendas a entender cómo funciona la energía negativa, cómo funciona la energía positiva y cuáles pasos debes hacer para que nada malo te llegue a perjudicar ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus descendientes, ni a tus padres. Pero si quieres empujar más allá tu poder, puedes adquirir el Consultor Cósmico número 1 método y el método Consultor Cósmico número 2. Con esto tendrás una libertad económica porque puedes llegar a trabajar de esto, dar consultorías de manera virtual o también en físico, como lo hago yo. Así que no te perdas esta oportunidad. Consultor Cósmico, Manejo de Energías, 15 de marzo.